Las Áñez es un dúo vocal conformado por las hermanas Juanita y Valentina Áñez. Desde el 2013 crean música original con sus voces, un pedal de loops y pequeños instrumentos de percusión. Mezclando folclore y vanguardia en canciones, Las Áñez completa casi 8 años de trayectoria en los que ha producido 3 álbumes y ha llevado su concierto a reconocidos escenarios de 10 países de América y Europa. Las hermanas Áñez han colaborado con grandes artistas colombianos como Andrea Echeverry, Edson Belandia, Marta Gómez, Aterciopelados, y desde el 2010 han sido parte del cuarteto de jazz latinoamericano Between. En su último álbum, Reflexión, colaboran con reconocidos artistas internacionales como Kevin Johansen y el Tuyero Ilustrado de Venezuela. En esta ocasión nos acompañan en Iniciativa Creativa. Bienvenidas Juanita y Valentina a Iniciativa Creativa. Gracias por invitarnos. Bueno, ¿cómo definirían ustedes su música? Si alguien les preguntara que no supiera nada acerca de ustedes, ¿cómo definirían lo que ustedes hacen? Pues cuando nos preguntan eso, la manera más resumida que tenemos de decir es nueva canción latinoamericana, aunque no es que tengamos un género específico ni que hayamos creado uno o fusionado dos géneros, sino que nos movemos por la música un poco más libremente, pero sí son canciones en español. A dos voces. A dos voces, digamos, construyendo en tiempo real nuestras propias canciones, y tienen influencia del folclore de Colombia y Latinoamérica y también de músicas actuales de cualquier parte del mundo. Bueno, una de las cosas que más me llamó la atención de su proyecto es todo ese proceso creativo que hay detrás. Y quizás pues es bien complejo porque bueno, ustedes son dos. En algunas entrevistas ustedes decían que cada una componía una canción y después entre las dos como que ultimaban esos detalles, pero que componían por separado. Quisiera saber en estos discos que han sacado, Silbidos, Al Aire y este último disco, Reflexión, ¿cómo han hecho ese proceso creativo? ¿Ha sido el mismo o ha variado dependiendo de cada disco? Pues curiosamente en los 3 discos casi la mitad de las canciones son mías y la mitad de Valentina. Entonces ha pasado muy parecido y el trabajo termina siendo muy colectivo porque como el arreglo es parte tan importante de nuestra música, o sea, ya está la composición, pero la forma nuestra de interpretarlo es como más del 50% de lo que es la canción. Entonces, pues ha resultado en ese trabajo de las dos como algo muy pues unificador de esos dos tipos de formas de componer, ¿no? La de Valentina y la mía. Entonces eso es lo que ha también unificado el sonido, que somos las dos voces, que tenemos un timbre parecido y que a la hora de arreglar las canciones estamos unificando nuestros pensamientos, como que contrastando y al tiempo identificándonos en cosas, y eso es lo que hace que al final queden los 3 discos como que suenen a Las Áñez. A lo largo del tiempo pues hemos podido hacer eso, a pesar de que tienen sus diferencias los discos, pero finalmente son canciones de Las Áñez que tienen ese estilo. ¿Es posible que los oyentes puedan identificar cuál es el disco más reciente o creen que eso no es posible de hacer? Puede que sí, si alguien se mete mucho en el cuento, pues como en comprender el estilo de nuestro dúo, que tal vez con una canción suelta no se entiende mucho, sino con oír un grupo de canciones. De pronto alguien sí podría deducir que el último disco tiene temas un poquito más serios, entonces de pronto estamos mayores. O podría deducir que el primer disco tiene menos, digamos, producción y tecnología, entonces por eso es el primero. Sí hay una evolución, unos cambios en producción y de pronto en formas de decir las cosas entre un disco y otro. En el disco Al Aire incluyeron algunas colaboraciones con Andrea Echeverry, Edson Belandia y Marta Gómez. ¿Por qué decidieron trabajar con estos músicos? Pues fue realmente
entre pues admiración por el trabajo que ellos han hecho, que todos tienen una trayectoria mayor a la nuestra, entonces nos han inspirado, nos han enseñado a través de su música y después imaginárnoslos en nuestras canciones fue lo que nos hizo como llevar a cabo la idea de sí tenerlos como invitados y realmente pues tenemos la fortuna de que las canciones al final quedaron, suenan, digamos que ellos aportaron algo increíble a esas canciones y pues ha sido algo muy, muy bonito para nosotros porque seguimos aprendiendo de no solo de la música que ya hicieron ellos, sino de la combinación de la música de ellos y la nuestra, seguimos aprendiendo. En Reflexión, por ejemplo, su último disco, expandieron el formato incluyendo invitados de cuerdas, que trabajan las cuerdas, el cuatro, hicieron una colaboración con el Tuyero Ilustrado. Cuéntenos cómo fue esa experiencia de trabajar con estos instrumentos de cuerda que pues claramente no se habían puesto en ese trabajo de hacerlo. Pues fue muy bonito porque cada vez que hacemos una canción nos inspira algo diferente. Entonces queremos hacer la canción diferente a la anterior y que esa inspiración a veces es un concepto, un tema o un sonido. Y en el caso de los instrumentos de cuerda, a veces inspiraron el hecho de componer cierta canción. Por ejemplo, en Villancico fue la leona, un instrumento de cuerda rústico mexicano, el que me inspiró a componerla y luego a seguirla sacando adelante así. A la música nació de pensar en el Tuyero Ilustrado, en Edward y Rafa. Digamos que pensamos primero en ellos y después salió la canción, ¿cierto? Sí, pensamos teníamos una idea muy básica de canción y después ya pensando en ellos eso se terminó de hacer y es una de las dos canciones que están coproducidas por primera vez en este álbum y tiene pues el virtuosismo del 4 de Eduard Ramírez y también tenemos una de cuerdas frotadas porque queríamos probar eso, algún arreglo hecho por nosotras que tuviera cuerdas de estas que suenan muy clásicas pero es para una canción más bien popular que tenemos y así. Bueno, quisiera que nos contaran un poquito, que fuéramos hacia atrás. Este es un público de personas que están estudiando música o pues que tienen, ya están en carrera de pregrado o que ya terminaron su carrera y pues no saben qué van a hacer, cómo van a abordar el tema de la música. Y quisiera que nos fuéramos hacia atrás a los años de la universidad. ¿Ustedes por qué decidieron estudiar música y cómo fue ese proceso con sus familias y con su mundo alrededor de decidir estudiar música? ¿Fue difícil o fue algo muy natural? Fue más bien natural porque desde el colegio supimos que era lo que más nos gustaba, la música, con respecto a las otras materias. Entonces supimos desde muy jóvenes que queríamos dedicarnos a eso y afortunadamente siempre contamos con el apoyo de nuestros papás al punto que estuvimos durante el colegio, tuvimos clases particulares de música y eso nos dio, pues con eso nos dio la oportunidad de entrar a la universidad con algún conocimiento básico que sirvió muchísimo para ya pues aprovechar ese tiempo de la universidad donde estudiamos canto, jazz y músicas populares y hasta el día de hoy nos apoyan nuestros papás con todo. Entonces digamos que eso es, creo yo, fundamental, el apoyo de los seres cercanos, empezando por nosotras mismas que nos apoyamos una a la otra y estamos pues conscientes de que esto es a lo que nos vamos a seguir dedicando y lo que más nos gusta y que vale la pena cada día trabajar en eso. Como confiando en eso desde el colegio y con ayuda de quienes están cerca. Yo tengo un recuerdo muy vago de ustedes dos en la universidad.
Y es que me acuerdo que en una colectiva de canto lírico, ustedes llegaron y cantaron el Stabat Mater de Pergolesi, si no estoy mal. Ay, sí, no me acordaba. Y Sí. eso fue muy impactante para nosotros los cantantes líricos, porque nos hizo ver que esto no era una cosa tan separada. O sea, que se podían cruzar las cosas, el canto jazz y el canto lírico de vez en cuando. Quisiera preguntarles primero por qué tomaron esa decisión en ese momento de abordar un repertorio clásico y cómo ven el mundo de la música clásica. Pues realmente nosotras en las clases particulares que tomamos durante el colegio era en la Academia Musical La Scala y allá fue que aprendimos el Stabat Mater y entre otras piezas corales que nos ayudaron mucho a, bueno, además de desarrollar el oído, la afinación y todas esas cosas, a coger ese gusto por cantar más de una voz, ¿no? De cantar a dos, tres, cuatro voces con otras personas. Entonces, eso, digamos, ese fue como un acercamiento ya práctico a la música clásica. Y pues en mi casa en general se ha oído siempre, mi papá siempre ha escuchado muchos tipos de música y la clásica no está por fuera de esas. Entonces, a pesar de que no teníamos pues un conocimiento y todavía no tenemos un conocimiento muy profundo de la música clásica, pero tuvimos un acercamiento desde el gusto como verlo como algo que puede oírse después de escuchar una canción popular o como esa mezcla, la tuvimos desde la casa y después pudimos también en esas clases, en la escala, teníamos ese repertorio clásico, pero también teníamos clases de guitarra y en guitarra pues no hacíamos cosas clásicas sino canciones. Entonces siempre tuvimos la mezcla de las dos cosas que nos hizo ver que la música pues era una sola y que sí se podían empezar a mezclar y creo que en reflexión es lo que hacemos, mezclamos un poquito las cosas más clásicas o más inspiradas en música académica, si se puede decir, y otras súper populares, entonces está ese contraste. Sí, y el Stabat Mater lo cantábamos a cuatro voces en un coro, pero No, porque en el la... Stabat Mater es a dos voces. ¿Ese eran Stabat cuatro Mater voces? es a dos voces? O sea, el coro tenía cuatro voces, pero solo nos dividíamos en dos voces. Ya. Ah, bueno, no dije nada. Hay una cosa que a muchos estudiantes, sobre todo estudiantes que quieren estudiar canto, les preocupa y es la decisión de estudiar canto lírico o estudiar canto popular. Como esto es como un punto, una coyuntura donde cada mundo me puede llevar a una cosa totalmente opuesta. ¿Qué le dirían ustedes a un estudiante que les gustan las dos cosas? O sea, le gusta la música clásica, pero también le gusta la música popular y está a punto de tomar esa decisión de si quiere estudiar canto jazz, canto lírico. ¿Cuál sería el consejo ahí? Pues sí hay que intentar imaginarse qué música práctica se ve uno haciendo en unos años, porque es la manera de cantar. La técnica, hay cosas de la técnica que comparte, o sea, es cantar técnica vocal, lírica o popular, tiene cosas en común, pero la forma de cantar, o sea, el repertorio o la manera de expresar no es la misma. Y Pero, además tiene unas diferencias técnicas, entonces digamos que sí toca imaginarse, yo me veo haciendo esta ópera en un teatro elegante o me veo haciendo rock con guitarra eléctrica, o sea, sí toca imaginarse en unos años más o menos qué estilo ve uno, aunque tengan cosas en común. De todas formas, otra cosa que nosotras también tuvimos clase con un maestro que nos enseñó técnica vocal en general y con él vimos arias de ópera, pero también vimos boleros. Pero los boleros los veíamos Que era a lo lírico. Sí, pero era Ramón Calzadilla, pero esa técnica es la que nosotras hoy en día usamos. Sí. Es decir, bueno, él sí nos escucha de pronto dirá, uy, ¿qué están haciendo en tal canción? ¿No? Porque a veces era pues, digamos que lo que nos enseñaba era sacar nuestra voz tal cual como es, ¿no? Pero esa técnica fue la base que nos permitió tanto abordar una música como la otra. Entonces yo creo que
primero hay que pensar cuánta técnica, o sea, qué técnica me falta y no aferrarse solo tal vez a una sola, digamos, si yo voy a entrar a estudiar música, pero siento que todavía me falta estudiar técnica, pues hay que estudiar técnica. No importa si el profesor es clásico o no, hay que estudiar técnica, Sí. pero no aferrarse a un estilo por mucho tiempo porque uno puede que se quede en eso y no explora otras cosas. Por ejemplo, ¿qué de la técnica lírica ustedes practican en su proyecto musical? ¿Qué conceptos ustedes mantienen de esa técnica lírica de Ramón Calzadilla que todavía, pues, como dicen, es base de su canto? Algo, pues lo de intentar no forzar la garganta, ¿sí? Que suena muy básico, pero que es lo más difícil para los cantantes. Eh, y de intentar tener la voz muy, muy adelante, o sea, no esconderla y opacarla atrás. Eso lo vimos como algo lírico, como que saque los brillos. Y que la Mm, inspiración no sea, o que sí, la forma de cantarnos no esté basada en una imitación, sino realmente en el habla, en cómo hablamos. pero yo no sé si todos los cantantes líricos les enseñan así. Pero a nosotras nos enseñaron así y eso me ha servido mucho porque no, digamos que a veces una de las cosas que hay que devolverse mucho cuando nosotras que dictamos clases de canto también, con algunos estudiantes hay que trabajar mucho eso de que no, cantar no es imitar, cantar es sacar la propia voz. Entonces a veces toca retroceder bastante y volver a empezar. Entonces creo que si se empieza como confiando en que la voz de uno no es la voz de Shakira ni la de otras personas, sino es de uno, entonces digamos que eso es un avance ya para abordar otros géneros después. Bueno, como curiosidad para las personas que deciden en este caso irse por el canto jazz, ¿qué es lo que se hace en la carrera de canto jazz y qué les sirvió a ustedes ya profesionalmente de lo que aprendieron en la carrera? Pues yo creo que lo que más nos sirvió de la universidad que estudiamos en la Javeriana fue juntarse con otros colegas y a veces hasta profesores y aprender de ellos, ¿sí? O sea, ver, uy, este guitarrista puede ser menor que yo o de mi misma edad, pero está demasiado avanzado en ritmo o tengo mucho que aprenderle de cómo toca tal canción, como juntarse y tocar con gente es algo que nosotras, si no fuera por la universidad, no sé dónde lo hubiéramos hecho, como instrumentos variados en un solo ensamble, ¿sí? Eso yo creo que nos sirvió mucho y nos sirvió mucho la apertura de que nos toca, pues que nos tocó en esa época con esos profesores que no eran demasiado tradicionalistas, entonces no teníamos que hacer, no estábamos forzadas a hacer únicamente estándares gringos de tal época, sino que a lo largo de los varios años de carrera, 5 y medio, se pudo navegar entre exploraciones y entre épocas y geografías de la música. Entonces eso también sirvió. Sí, y también sirvió mucho las selectivas, no solo el énfasis de jazz, sino la posibilidad de tener, en ese momento había, teníamos una clase del Pacífico si queríamos tomar música del Pacífico, música de gaitas, poquito, pero ese poquito es fundamental porque nosotras no habíamos tenido esa cercanía, esas músicas de esa forma. Entonces eso todo fue inspiración para nosotras. Pero lo que más sirvió, yo creo que fue empezar nuestros dos grupos durante la universidad, que eso no era algo que nos obliga, que no era parte de un pensum ni de la institución, pero haber sacado el tiempo y, digamos, tenido la disposición y el contexto para armar Between y armar las Áñez durante la universidad, nos sirvió mucho porque pues es más trayectoria y mucho tiempo de exploración y no necesariamente de trabajo productivo, económico, sino de cuando uno está estudiando poder montar algo y mirar si le está funcionando. ¿Cómo ustedes han hecho para manejar esos dos proyectos, mantenerlos activos y irse con esos proyectos adelante?
Generalmente las bandas terminan como, bueno, ya toqué con muchas personas en la universidad, pero ya me tengo que centrar y armar una sola banda y dedicarme a una cosa. Ustedes primero, ¿por qué decidieron tener esos dos ejes? Y cómo esos dos ejes se han nutrido uno del otro. Pues primero nació Between durante la universidad y Las Áñez fue ya en el último semestre prácticamente de la universidad, pues ya consolidado. Entonces, Between fue más como la circunstancia de encontrar a los hermanos de Mendoza y ver que nos gustaba el sonido que estábamos generando los cuatro y la posibilidad de probar este formato no convencional de bajo, batería y dos voces. Entonces, eso desde el principio nos gustó y la empatía con ellos, tanto la amistad como los gustos musicales y todo eso, hace que ya llevemos 10 años y pico trabajando juntos. Sin, tal vez hubo un par de momentos que alguno viajó, entonces no, un semestre que no hicimos, pero el resto hemos estado constantes trabajando juntos, haciendo música y tenemos también 3 discos con Between. Y Las Áñez, pues realmente también fue como las ganas de incluir composiciones, porque con Between hacíamos sobre todo, hacemos todavía arreglos de otros compositores y algunas composiciones, pero con Las Áñez son solo composiciones propias y nosotras dos solas en la tarima. Entonces el formato era otro y cuando vimos que también nos gustaba esa posibilidad, pues no quisimos parar con ninguno de los dos y llevamos ¿cuántos años con Las Áñez? ¿7? Sí, como 7 larguitos y yo creo que sí, encontrar un sonido con un grupo de músicos es algo muy valioso que yo creo que no se suelta sino más, aunque sí sea, digamos, mucha logística tener 2 grupos independientes en Colombia y sacarlos adelante, puede ser mucha logística a veces, pero cuando uno hace la música y dice, uy, siento que mi grupo tiene un sonido, pues eso es algo que no vale la pena abandonarlo así nomás. Bueno, y ahora que me dicen que Between tiene, digamos, un componente más de interpretación en el caso de ustedes y Las Áñez es más de cantautoras, ¿cómo han manejado ese diálogo de ser intérpretes y ser compositoras? ¿Se están yendo en este momento hacia el lado de la composición más que hacia la interpretación? ¿Cómo lo ven ustedes? Pues es que realmente con Las Áñez, como te decía, que el arreglo es una parte muy, muy importante de la canción. Entonces, digamos que a mí me gusta mucho componer, pero casi que la interpretación es lo que ha hecho, como también he notado, más llamativo, lo ha hecho más llamativo para los demás, ver que nosotras dos en la tarima hacemos las canciones solas, prácticamente solo con la voz. Entonces termina siendo la interpretación la base de ambos grupos, creo yo, con la diferencia que con Las Áñez estamos manejando aparatos, si no es el pedal de loops, son percusiones menores o otras cosas que nosotras no dominamos perfectamente, pero que lo hacemos lo mejor posible para que la canción salga adelante. Entonces estamos como ocupadas con las manos bastante y con Between es más como la labor de también afinación, armonía, pero no estamos con las manos ocupadas todo el tiempo. Entonces termina siendo la interpretación casi que pues mucho más, lo más importante, digamos, de ambos grupos, pero no es que nos vayamos más por un lado o por otro, sino que ya cada grupo tiene su propia personalidad y ha encontrado sus propios espacios, entonces casi que depende de en qué momento estamos. Si tenemos un concierto con Las Áñez, pues estamos más en eso, si tenemos un concierto con Between, estamos más en eso, entonces como que es también muy bueno como para alimentar nuestro espíritu de cambio, digamos. No tener solo un grupo también ha sido bueno porque tenemos como ese respiro de, bueno, llevamos demasiado tiempo en esto, vamos a pensar en otra cosa que igual es música y es interpretación y nos gusta, pero nos da como un respiro y una alternancia ahí que nos funciona para la mente. Sí, hay una cosa que me llamó mucho la atención en alguna de las varias entrevistas que ustedes han tenido, no me acuerdo
cuál de las dos fue la que dijo que realmente fue muy impactante el tema de de tener un pedal de loops. O sea, que esa fue la base con la que empezaron a ver las posibilidades que se podían hacer con la voz, porque la voz, siendo un instrumento pues melódico, que pues necesita tener un apoyo de otros instrumentos para que hagan armonía, etcétera, pero que solo esa posibilidad de tener la tecnología a su servicio pues fue el que cambió drásticamente las cosas. ¿Cómo están incorporando ahorita el tema de la tecnología? ¿Han avanzado más en eso? ¿Cómo va el tema tecnológico y la música? Pues Las Áñez sí tiene sus orígenes en el pedal de loops, porque fue, sí, componer una canción sin guitarra ni piano, sino grabándonos con este instrumento de grabación instantánea en tiempo real, una capa de voz, otra encima y así sucesivamente. Entonces, sí seguimos usándolo, no para todas las canciones, porque tampoco es un concierto totalmente maquinístico el nuestro. O sea, hay momentos en los que queremos liberarnos del micrófono o liberarnos de estar sentadas cableadas en un solo lugar. Entonces, no es el total, pero sí es una parte muy importante de Las Áñez. Y hemos venido, ya hemos tenido 2 loopers diferentes, como diferente marca, y este segundo, que es un poco más avanzado, pues sí nos ha obligado o sea, nos ha invitado a experimentar un poquito más con sonidos alterados digitalmente. Entonces tenemos unos efectos vocales que pues los alteramos a nuestro gusto. Muy poco se usa de manera muy, digamos, muy selectiva en ciertas canciones, en ciertos momentos, pero sí tenemos momentos en los que usamos no solo el looper para grabarnos, sino también para alterar nuestra propia voz. Bueno, hablemos un poquito sobre la vida real. ¿Qué pasa cuando uno sale de la universidad y entonces dice, bueno, tengo que ser responsable, tengo una vida también que hacer aparte de la música? ¿Ustedes cómo han manejado ese tema? ¿Cómo han financiado sus proyectos musicales y cómo viven de la música? Pues realmente los primeros discos de ambos grupos fueron, sí, una inversión como personal. Fueron muy económicos para lo que puedes llegar a ser un disco, sobre todo hoy en día. Pero eso como que fue como nuestra primera carta de presentación, que hizo que empezaran a salir los conciertos. Al principio, como todo el mundo, pues hacíamos unos conciertos promocionales, algunos sí nos pagaban. Desde el principio hemos aplicado becas de IDARTES, del Ministerio de Cultura, y afortunadamente nos ha ido bien porque pues hemos tenido la oportunidad de presentar proyectos alrededor de Las Áñez o Between, y nos han salido cositas, o de pronto nos invitaban a algo internacional, a un concierto, pero sin los tiquetes, pero entonces aplicamos a un concurso y nos ganamos los tiquetes. Entonces casi que pues a través de esos concursos y de tener un primer disco, después tener un segundo disco y así, hemos podido pues ahorrar a lo largo del tiempo, ahorrar y invertir. Pues, invertir y ahorrar para poder invertir al rato, pues al año o lo que sea. Y también hemos recibido frutos, pero pues hoy, como decía Valentina en otro día, en otra entrevista, decía que al principio pues no hay ganancias, y el principio pueden ser 3 años o no sé, depende de la persona, 4 o 5 años, pero esa paciencia y constancia nos ha hecho pues nos ha permitido encontrar formas de al final recibir ganancias y seguir desarrollando, seguir creando, seguir tocando. Y dándonos cuenta que tampoco se puede hacer música 100% del tiempo, porque la música en sí misma no es la que da plata, sino lo que está alrededor. Es decir, alguien tiene que conseguir ese concierto, alguien tiene que hacerlo presentable visualmente, digamos, alguien tiene que
Bueno, son un montón de cosas que no son la música misma, no es solo estudiar la guitarra y empecinarse día y noche en eso, sino que toca una parte estudiar la guitarra y otra parte la guitarra en qué contexto la voy a poner para ofrecerla. Sí, hay un tema que muchos artistas es como un dilema que tienen los jóvenes estudiantes y es, ¿debo yo invertir en mi proyecto o debo esperar a que venga una disquera o un manager o irme a un programa de estos como La Voz Colombia o a otro nivel para que me escojan? Ustedes, por lo que veo, siempre tuvieron claro que tenían que invertir en su proyecto, pero eso no está muy claro en las personas. ¿Por qué tomaron esa decisión tan radical de decir, nosotros vamos a hacer nuestra música con nuestra plata? Pues como que tampoco fue como una decisión, sino la necesidad. Por ejemplo, con Lasaña nos pasó que apenas nos graduamos, nos salió la invitación del Teatro Estudio, que era un gran teatro, iba a ser nuestro primer concierto, y decían, ay, hay una mesita para vender discos, y nosotras, ay, no tenemos discos, hagamos un disco. Entonces fue circunstancial, no fue una decisión, y no íbamos a quedarnos esperando a que alguien nos lo pagara, aunque sí participaron personas, porque realmente el primer concierto fue en Matic Matic, que fue como una prueba para el concierto del Teatro Estudio, que en Matic Matic siempre hemos tocado con ambos grupos y ha sido un escenario buenísimo para gente que está dispuesta a escuchar, y en ese momento estaba Benjamín Calé de Matic Matic, Luis Daniel Vega, y ellos resultaron invirtiendo en el primer disco, pero pues no todo, ¿no? Entonces lo hicimos como entre los tres y tuvimos esa experiencia de que alguien estaba interesado en participar en ese disco. Entonces fue buenísimo, pero ya fue circunstancial. Nosotras sí nos gustaría que alguien llegara y nos ayudara a financiar proyectos. Sin embargo, pues no sé, como nosotras estamos trabajando en también los procesos, las cosas logísticas, los correos, y la misma música, todo lo estamos haciendo así. Entonces, pues no hemos tenido como supongo que requiere más tiempo y más de lobby y de otras cosas que nosotras pues no le hemos dedicado tanto tiempo como a otras cosas. Entonces, pero sí sería bueno, pero no se puede quedar uno, pues pensamos que no nos podemos quedar esperando porque si no desarrollamos los proyectos, y también teniendo en cuenta que nuestra música no es para todos los oídos, ¿no? Yo creo que si uno decide hacer reggaetón o música urbana, puede directamente buscar unas agencias que están trabajando en eso. Lo nuestro, como te decía Valentina, no hay un género específico, agencias de ese género. Entonces no es tan obvia el procedimiento de ir a buscar a alguien que quiera invertir en eso o participar de alguna forma. Entonces por eso también ha sido como natural que nos vayamos dando cuenta que nosotras mismas tenemos que hacerlo, porque si no toca quedarse con los brazos cruzados o dedicarse a otra cosa. Sí. Siempre me he preguntado, viendo como artistas como ustedes que tienen una voz tan característica, no me refiero a la voz literal, sino a una propuesta estética, musical muy, muy característica, si ustedes pensaron en eso o si fue algo que se empezó a dar en la acción de crear el arte, y a partir de eso ustedes dijeron, eso es lo que somos, pero ya después de ver su producto y ver lo que son. ¿Qué es primero? ¿Como esa planeación de lo que quiero ser? ¿O esto es lo que me convertí y esto es lo que soy? Yo creo que son ambas, pero es más circunstancial, o sea, no dijimos toda la vida, o no sabíamos hace 10 años que íbamos a estar 10 años así, teniendo 2 grupos sin guitarra y piano, no lo sabíamos, pero empezamos explorando y sí encontrando relaciones y siendo conscientes como, hice esta canción solo con el looper,
uy, debería seguir por ahí a ver qué pasa, qué tal que saque varias y qué tal que saque un disco, ¿sí? Entonces es medio, mientras uno explora dándose cuenta de sus características y luego usándolas para que esa sea la forma en la que le quede clara a los demás lo que uno está haciendo. Yo creo que el público, la gente, también le ayuda a uno a entenderse, porque como no podemos planear cómo somos, sino solo los demás y los que empiezan a describir lo que escuchan y uno, ay, Sí. les suena así, entonces empieza uno a entender qué es lo que está haciendo a través de los demás. Y cuando digo los demás, pues me refiero no solo a las entrevistas, sino también a los conciertos mismos, viendo esta canción gustó más que esta, o esta canción siempre gusta. Entonces uno se da cuenta y dice, ¿por qué será? O ¿por qué será que esta que a mí me gusta tanto la gente no? Entonces empieza uno como pues darse cuenta que esto hay un rebote y que si que uno hiciera solamente lo que a uno le gusta, pues de pronto no habría tanto rebote. Entonces nosotras sí a veces, no siempre, pues no todo el tiempo, pero eso también pensamos a veces en qué puede gustarle al público nuestro, que afortunadamente hemos también formado, porque no siempre que tuvimos público, no siempre gustó lo que hacíamos sí, desde los primeros conciertos. No todo el concierto es un éxito, porque pues esas son cosas, los conciertos tienen unas curvas, entonces pero a medida que fuimos tocando nos fuimos dando cuenta de ese tipo de cosas y conociendo por dónde nos gustaba más, dónde nos sentíamos mejor, dónde se sentían mejor los demás y ahí. Sí, pero el origen fue explorar lo que nos gustaba a nosotras únicamente. Sí. Y luego fue en los conciertos que nos decían, uy, qué raro, en Argentina nos decían las extraterrestres por la música que hacíamos, y para nosotras no era tan rara, sino que ahí descubrimos, como que nos gusta lo vanguardista de verdad. Pero si la gente pudo aplaudir en algo vanguardista, entonces ahí uno se va entendiendo según los comentarios después de conciertos o de gente que le comenta a uno un disco. ¿Cuál fue ese factor determinante que hiciera que ustedes siguieran adelante a pesar de que en algún momento no llenaron conciertos o la gente no estaba hablando de ustedes como lo estaban diciendo anteriormente? ¿Qué fue eso que ustedes dijeran, no, pues a pesar de que puede que tengamos 3 seguidores, 2 seguidores, vamos a seguir adelante? Porque esto le pasa mucho a muchos artistas que lanzan su primer disco, lanzan su primera canción y están esperando a que el mundo los aplauda y a que esto sea un hit. Y muchas veces no lo es, muchas veces se lanzan las cosas y quedan como en el olvido. Entonces, ¿cuál fue ese factor determinante o esa posición que ustedes tenían frente a la vida que permitió que siguieran adelante con este proyecto? Pues yo creo que, pues aparte del apoyo que te decía que hemos tenido como alrededor, me refiero a apoyo psicológico de los familiares y bueno, aparte de eso, creo que la entrega al sonido, el gusto real por buscar sonidos, la curiosidad, el gusto real por cantar, la entrega a las canciones después con las años, yo me di cuenta que yo hago lo que sea porque la canción quede como me imagino que, ¿sí? Y no por mí, sino por la canción. Entonces creo que esa entrega hace que al principio y todo el tiempo, como que eso lo mantiene a uno, es como la batería para seguir, porque si yo no saco esa canción, no la van a sacar por mí. Yo no quiero vender la canción tampoco, porque ¿quién se la vendo? O sea, no, yo quiero que la canción salga adelante y eso es lo que más impulsa a seguir, a pesar de que se entienda o no se entienda, o guste o no guste. Pues, y también es un análisis, digamos, tal concierto, tal canción no funcionó en ese concierto, no funcionó, que no lo sentimos bien y que percibimos que el público no lo sintió bien. Pero si la canción es buena, si ya confiábamos en, digamos, la estructura de la canción, entonces, ¿qué pasó? De pronto fue algo de sonido, de pronto fue nuestra actitud al cantar, de pronto fue muchas cosas. Entonces un análisis como de no es decir todo funciona perfecto o
o todo está un desastre, sino mirar qué es lo que toca mejorar y qué requiere mejorar, porque sí confiábamos en una materia prima. También yo creo que hay gente que de pronto se decepciona muy rápido de lo que lanzó, de lo que hizo y cambia de tema porque de pronto esperaba desde el principio ser famosa. Y eso no es conectarse con el sonido, ni con la canción, ni con la música, sino conectarse con la fama, que eso está muy bien, pero pues de pronto para dedicarse a otra cosa, a una empresa de industria de la música, management, no sé. Pero sí hay que estar un poquito conectado con la esencia de la música y obviamente todos quisiéramos tener más visibilidad para poder seguir viviendo de esto y lo que sea, pero también hay unas prioridades y unas cosas que analizar para no desertar y no pensar que todo está mal o que todo está bien. Sí, Juanita decía una cosa ahorita que me pareció clave y es el tema de pensar la música separado de uno, ¿no? Como esta canción necesita esto y yo voy a tratar de hacer lo posible para que esta canción funcione, no ligarla a la identidad de uno, como esta es mi canción, yo la hice, el ego de por medio, que básicamente hace que pues entonces si la canción se cae, pues uno se caiga con la canción y no se separe uno de eso tranquilamente y diga, bueno, pues esta canción no estuvo tan bien, bueno, sigamos con la siguiente, y que empecemos a ver la música como una entidad propia, como si las obras de arte tuvieran vida propia y uno fuera más bien como una persona que ayuda a que esas plantas vivan y no que, mejor dicho, viven porque uno está ahí, ¿sí? Sí, sí. Bueno, ya como para terminar esta charla, que muchísimas gracias por haberla aceptado y creo que va a ser de mucha ayuda para muchas jóvenes que están en esta encrucijada de la música que es tan difícil. Quisiera preguntarles cuál es su definición de éxito. Cada uno tiene una definición diferente, pero ¿cuál es la definición de ustedes de éxito? De pronto puede ser, si se pudiera, que cada día uno pueda hacer algo que le gusta, no todo el día, porque es imposible, no todo nos gusta, pero si cada día podemos decir, o al final del día podemos decir, bueno, tuve esta horita para hacer esto que me gusta, así sea algo no productivo económicamente, creo que eso es éxito. Bueno, y entre más horas sean de lo que uno le gusta, más exitoso se va a sentir. Sí, mantenerse haciendo lo que uno le gusta ya es éxito. Hemos hablado de eso que, que no sería chévere que nos oyeran más, pero ¿para qué más y más si ya hay una gente que nos oye y estamos haciendo eso de lunes a viernes? ¿Para qué más? A veces si uno piensa eso, pues se puede sentir exitoso porque está haciendo lo que le gusta, hasta en su realidad, ¿no? No, de pronto no es la misma realidad de otros artistas que se les oye mucho más y trabajan aún más horas en el día solo en lo que les gusta, pero según la nuestra, pues uno se puede sentir exitoso a su nivel, ¿sí? Como según su contexto y según si está pudiendo hacer algo que le gusta en el día. Por ejemplo, ya que hablan de sus horas de trabajo, por curiosidad quisiera saber más o menos cómo es un día de ustedes o una semana, cómo transcurre y si realmente del 100% del tiempo, ¿cuánto porcentaje le dedican a la música? Nosotras por la mañana hacemos música, o sea, lo que sea cantar, crear, sí, por las mañanas. Y en las tardes hacemos gestión, cosas de correos o de promoción, publicidad, también dictamos clases. Así la mayoría de nuestros días, incluso antes de la pandemia, habían sido así. En la casa, trabajando, realmente todo termina siendo música.
¿Qué consejo le darían a los estudiantes que apenas comienzan? Que apenas comienzan a estudiar, que vayan visualizándose, y si no pueden visualizarse en el futuro, probando cosas y para ir descartando, porque muchas de las cosas uno lo que hace es descartar, ¿no? A veces no tiene claro exactamente qué va a hacer, qué es lo que le gusta, pero sí sabe que no le gusta. Entonces ir descartando y ojalá ir poniendo a prueba durante la universidad las cosas, es decir, llevándolo a la calle, llevándolo al concierto afuera o lanzando la música. Siempre y cuando estén más o menos convencidos con lo que ya tienen, intentar poner a prueba esas pruebas que se hicieron, que se están haciendo, es muy útil para después ya entrar en la vida real. Ok, bueno, muchísimas gracias y bueno, estaremos pendientes de sus próximos proyectos musicales. Nuestro próximo concierto va a ser esta vez con Between, con nuestro cuarteto de jazz, en el Día del Jazz para celebrarlo en el Teatro Mayor. Eso va a ser el viernes 30 de abril y los esperamos. Ya están las boletas disponibles en teatromayor.org y va a estar muy bonito. Between, 30 de abril. Y vamos a tocar música de nuestro nuevo EP, que son canciones alrededor de lo sagrado en Latinoamérica. Y tenemos a María Cristina Plata de invitada. Entonces va a estar muy bonito y esperamos que nos acompañen.